Estás muteado, Sí, amado. ya, Ahí sí. gracias. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estudiar su palabra. Como ya saben, estamos estudiando los 2 últimos días antes de la muerte del Señor. Y son 2 días a los que la Escritura le da mucho énfasis, en los que se nos relatan sucesos muy importantes de la vida del Señor y que también nos muestran la centralidad de la cruz de Cristo en la historia, en el drama de la redención. Entonces le estamos dando dedicación a los eventos que ocurren y en particular llegamos a un evento que era la celebración de la última cena y en ese evento nos detuvimos y ya estuvimos el martes pasado estudiando un poco del contexto de lo que era la Pascua, de cómo habían paralelos entre la Pascua y la celebración del Señor, las palabras que dijo el Señor, y, y llegamos al texto cuando Él toma la copa y llegamos a una especie de clímax de esa cena, en la que el Señor toma la copa y al bendecirla dice unas palabras, y esas palabras son las que nos han tenido estudiando estas últimas dos sesiones. Y les voy a compartir pantalla desde los apuntes para que también puedan ir viendo y sea más comprensible. Ya, ya les dije que mi letra es súper fea, pero espero que entiendan. El texto de la cena está en estos 4 pasajes: Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Corintios 11. El texto de Mateo es muy similar al de Marcos y el de Lucas es muy similar al de Corintios. Eh, y si sumamos los relatos de las cuatro menciones, porque esto no está en Juan, está en Corintios, la cuarta mención. Si tomamos las 4 menciones, nos hacemos una idea global de lo que el Señor dijo y de cómo sucedieron las cosas. Dijimos que en Lucas aparece que el Señor tomó una primera copa y la compartió, después tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo compartió y dijo: este es mi cuerpo, y también otros dicen: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y estuvimos hablando un poco de qué quiere decir con esto es mi cuerpo, y de toda la controversia que hay alrededor de esa simple frase. Y dijo también: haced esto en memoria de mí. Y el color con el que está escrito representa el, el texto de donde viene. Si se dan cuenta, está con subrayado y colores distintos. Disculpen porque este es mi borrador, no tenía tiempo de pasarlo a algo más ordenado, pero ese es el significado. El color significa de qué libro está tomado. Después tomó la copa, dio las gracias, la dio, todos bebieron y él dijo: beban de ella todos. Y este es como el texto consolidado de todas de las cuatro libros. Este es un solo texto en el que intenté resumir lo que decían los 4 libros. Dice: beban de ella todos. Esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos, o derramada por ustedes, para remisión de pecados. Haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta ese día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios, o en el reino de mi Padre. Entonces, la semana pasada, primero estuvimos viendo que esto fue hecho en el contexto de la cena de la Pascua, y vimos cómo Jesús es el Cordero de la Pascua, cómo los evangelios, sobre todo el Evangelio de Juan, se esfuerza por presentarnos a Jesús como el Cordero. Nos dice que Él entró a Jerusalén 5 días antes de la Pascua, y el Cordero en Éxodo se nos dice que se seleccionaba 5 días antes. También fuimos viendo cómo se le examinó al Señor y no se le encontró nada en que pillarlo,
Por lo tanto, no le hicieron más preguntas, y con eso vimos que él fue hallado perfecto. Y se nos decía en Éxodo que el cordero tenía que ser perfecto. Y vimos que también el cordero tenía que ser sacrificado en la fiesta de la Pascua, y Juan nos dice que el Señor fue crucificado durante la fiesta de la Pascua. Entonces, nos damos cuenta de ese énfasis. Jesús es el cordero pascual, pero es el último cordero pascual. Es el último y el definitivo. Y vamos a entrar un poco más después en esa frase de último, definitivo. Después de que hablamos de Jesús como la Pascua, introdujimos el punto del que vamos a hablar hoy, que es el punto del nuevo pacto. Jesús dice, esta es la sangre, y otro, perdón, aquí no lo puse, pero otro dice, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Entonces esa sola frase, que no la podemos leer tan rápido y pasarla por alto, nos dice mucho. Nos dice mucho porque vimos que Dios es un Dios de pactos, que había hecho pactos con su pueblo en el pasado, y, y varios pactos. Y aquí tengo la lista de esos pactos. Dios hizo el pacto, un pacto con Noé, que es un pacto universal, de que no destruiría más la tierra con un diluvio. Hizo un pacto con Abraham, de que haría de su descendencia como las estrellas del mar y la arena del cielo, y que también le daría una tierra. También hizo un pacto con Moisés, que es el pacto de la ley. Hizo un pacto con David, un pacto con Jeremías. Y vimos que estos pactos eran pactos que podían ser condicionales o incondicionales. Por ejemplo, el pacto con Noé es incondicional. No requiere de que el hombre tenga una actitud para que suceda o no suceda. El de Abraham también es así. Es un pacto incondicional. No así el pacto con Moisés, que tenía requisitos. El pacto con David también tiene promesas y que son unilaterales. Dios dice que siempre habrá descendientes de David como reyes y que habrá un descendiente que será el Mesías. Y tenemos también en Jeremías, finalmente, que se nos habla de un nuevo pacto. Bueno, aquí están los pasajes donde están tomados esos pactos. Pero para que tengamos una idea, estos pactos siguen un hilo, principalmente con el pacto de Abraham. Del pacto de Abraham podemos decir que nacen todos los demás, porque el pacto que Dios hace con Abraham tiene que ver con que Dios va a tener un pueblo en la tierra, con que ese pueblo va a poseer una tierra y que ese pueblo va a ser de bendición para todas las naciones. Se nos dice que Israel, al parecer, era ese pueblo. Israel se le dio la promesa, se le dio la tierra, pero esa promesa, ese pacto tenía condiciones. Y después viene el pacto de David, y que tiene que ver con el reinado sobre ese reino. Entonces el pacto de Dios con David también está, de cierta forma, ligado al pacto con Abraham. Son como pactos que van naciendo de este pacto, subpactos podríamos decir. Y finalmente tenemos el pacto de Jeremías que dice, haré un nuevo pacto. Y este pacto también es el pacto de cumplimiento de la promesa a Abraham. Y lo vemos así en el libro de Gálatas, porque se nos dice en el libro de Gálatas que cuando se habla de la simiente de Abraham, en realidad está hablando de Cristo. O sea, en realidad el pacto de Dios con Abraham tenía en mente a Cristo. Y de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta que el nuevo pacto es este pacto que está hecho en Cristo. Pero eh, vámonos al texto de Jeremías 31:31. Voy a buscar la Biblia. Entonces, nosotros podemos leer la Biblia y como hilo conductor de la Biblia podemos ir viendo los pactos de Dios y la promesa de Dios a Abraham, como en realidad la escritura es de cierta forma el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Y finalmente esa promesa se cumple en Cristo, no se cumple con Israel, sino que se cumple en Cristo. Nos damos cuenta cómo el pacto con Moisés era una sombra del pacto que venía con Cristo. Nos damos cuenta cómo el pacto con David era en realidad también un pacto que apuntaba a Cristo, y cómo el pacto de Jeremías, el nuevo pacto, también apuntaba a Cristo. Entonces, volviendo al texto consolidado que les mostré, decía, esta es la sangre del pacto. En Mateo dice, esto es la sangre del pacto. Cuando un judío escuchaba eso, inmediatamente se le venía a la mente lo que pasó con Moisés en el desierto. Porque en el desierto Moisés dijo exactamente esas palabras. Dijo, esta es la sangre del pacto. Eso lo vamos a leer de nuevo, porque es importante para el trasfondo de Jeremías 31. Vamos a volver acá abajo. Éxodo 24, 8. Vamos a leer desde el 7. ¿Ya? Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí tenemos la parte involucrada, el pueblo de Israel, diciendo, sí, nosotros nos vamos a involucrar en este pacto. ¿Cómo? Mediante la obediencia a lo que está escrito en la ley. Y luego el versículo 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Tenemos esa frase, he aquí la sangre del pacto. Aquí recién partía el pueblo de Israel, muchísimos años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, pero Jesús viene a la tierra y dice esa frase nuevamente, esta es la sangre del pacto, como queriendo decir, esa sangre que derramó allá Moisés era solo una sombra de la verdadera sangre, que ya no es sangre de cordero, sino que es la sangre del Hijo de Dios. Entonces, tengamos eso como en mente, el pacto con Moisés. Ahora vamos a Jeremías 31, como les dije, Jeremías 31, 31. Es donde se nos promete el nuevo pacto. Aunque Mateo no incluye la palabra nuevo pacto, sí la incluyen Lucas y Corintios, la palabra nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque justamente están haciendo alusión a esto que profetizó Jeremías. Dice así Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, hermanos, cuando hablamos del nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? No es el pacto de Abraham, no es el pacto de Noé, tampoco el de David, sino es el pacto con Moisés. Ese es el antiguo pacto. Entonces, siempre que hablamos del primer pacto o del antiguo pacto, nos vamos a referir al pacto de Dios con el pueblo de Israel en el desierto, el pacto con Moisés, la ley, como se le conoce. Entonces, este pacto, el nuevo pacto, va a ser diferente. Que dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, el primer pacto era un pacto que podía ser invalidado, como por medio de la desobediencia. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces nos damos cuenta que si el problema de la ley de Moisés era que no se podía cumplir la ley, porque el hombre era débil por naturaleza, la bendición de este nuevo pacto es que esa ley ya no va a estar escrita fuera en tablas de roca, sino que va a estar escrita en la mente y en el corazón. Y esa es la primera ventaja que vemos de este nuevo pacto,
que es el que hace Dios con su pueblo a través del Señor Jesucristo. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y nuevamente vemos aquí el cumplimiento de lo que era el pacto con Abraham. Porque esa era la promesa de Dios a Abraham. Es decir, a través de este pacto se está cumpliendo el pacto de Dios con Abraham. Y nos damos cuenta que toda la Biblia está conectada, que tiene un hilo. No enseñará ninguno más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Es decir, la característica de este pacto es el conocimiento de Dios, conocimiento personal. Ya no como el Dios que se manifiesta en la montaña y que el pueblo no se puede acercar porque temblaban de miedo, sino que el nuevo pacto tiene la diferencia en que cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor, que incluyen este pueblo de Dios, podemos decir que conocemos al Señor. Esta promesa es real porque nadie que pertenece al pueblo de Dios hoy en día puede decir que no conoce al Señor. Quizás en estos tiempos el pueblo de Israel podían haber generaciones que decían que no se conoció el nombre de Jehová, como en el libro de Jueces, pero ahora no se puede decir eso, porque todos los que pertenecen a este pueblo han nacido de nuevo y conocen a Dios. Es decir, el nuevo pacto tiene como característica que todos le conocerán. Ya no es un pacto por nación, sino un pacto por regeneración, podríamos decir. Y aquí viene una frase que el Señor también cita en su declaración cuando toma la copa. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos. Cuando el Señor tomó la copa dijo que era para remisión de pecados. Y no me acordaré más de su pecado. Es decir, aquí se nos está diciendo otra diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Es que en el nuevo pacto los pecados son perdonados. Son efectivamente perdonados y el Señor no tiene más memoria de ellos. Pero ahora ustedes me pueden decir, pero en realidad el antiguo pacto tenía sacrificios y tenía un sacrificio por el perdón, de hecho. Sí, tenía, pero nos vamos a dar cuenta que eran sacrificios que en realidad apuntaban a un sacrificio, que iba a ser el sacrificio del Señor Jesús. Y suena fuerte decirlo, pero eran sacrificios imperfectos. O sea, había de cierta forma imperfección en el pacto, no porque la ley fuera imperfecta, sino a causa del pecado, como nos dice Romanos 8:3, que la ley era débil, pero no porque la ley fuera débil, sino que por la carne. Entonces, el antiguo pacto, aunque fue dado por Dios al pueblo de Israel, era un pacto que en primer lugar fue quebrado y que era insuficiente. Era un pacto insuficiente. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver una lista de contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Primero, ¿cuándo fue instituido el primer pacto? Ya lo leímos en Éxodo 24:8, cuando el pueblo dijo sí, obedeceremos, y Moisés derramó la sangre, roció la sangre en el pueblo. ¿Cuándo fue instituido el nuevo pacto? Bueno, en la última cena, cuando el Señor dijo, esta es mi sangre, pero podemos decir que más específicamente cuando el Señor derramó su sangre. Y también podemos decir más específicamente cuando el Señor presentó su sangre en el santuario celestial. Vamos a leer Hebreos y vamos a estar leyendo varias citas del libro de Hebreos porque es el libro de Hebreos junto con Gálatas capítulo 3 los que más nos dan luz entre las diferencias del antiguo pacto y del nuevo pacto. Hebreos 9, 18 al 20 dice, voy a leer desde el 17, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso era necesario que se derramara la sangre para que fuera ratificado el pacto. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos
con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. En ese momento fue instituido el primer pacto. El primer pacto, entonces, yo les dije que incluía una ofrenda por el pecado que está en Levítico 4:20. En realidad todo el capítulo 4 de Levítico habla de la ofrenda por el pecado. Estábamos diciendo que este pacto era imperfecto, y apoyémonos en la escritura, porque decir que un pacto es imperfecto es algo que puede sonar muy fuerte. Pero la escritura lo dice, así que lo decimos con confianza. Hebreos 8:7 dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, el hecho de que fuera imperfecto fue lo que gatilló que se trajera un nuevo pacto. ¿Qué más? Sabemos que según Hebreos 10, 1-9, este pacto era una sombra. Dice, porque la ley, y esa otra palabra con la que llamamos al primer pacto, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y también puse la cita de Hebreos 9:9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, era una sombra y también era un símbolo del antiguo pacto. Aquí tengo escrito que eran muchos sacrificios todos los días, todos los años. Esa era una característica del antiguo pacto. En el antiguo pacto se mataban muchos animales. Una cantidad enorme. Piense que todas las familias, por lo menos en la Pascua, todas las familias tenían que matar a un animal. Y habían sacrificios de la mañana, habían sacrificios de la noche, habían sacrificios el día sábado, todos los días habían sacrificios, en la fiesta habían muchos sacrificios, se combinaban los tipos de sacrificio para cada fiesta, o sea, la cantidad de sangre que se derramaba en el antiguo pacto era realmente impresionante. Entonces, ¿por qué fue dada si era un pacto imperfecto? Si era un pacto que en realidad no podía ser perfectos a los que ofrecían los sacrificios, ¿por qué fue dado ese pacto? ¿A fin de qué? Podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios dio un pacto que era imperfecto? Bueno, la respuesta está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Es como que después de todo lo que leímos nos podemos hacer la misma pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si era provisional, si iba a venir Jesucristo, dice así: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿De qué está hablando aquí? Del pacto de Dios con Abraham. ¿Y cuál es esa simiente? Es Cristo. O sea, entre que fue hecho el pacto con Abraham y entre que vino Cristo, tuvo que haber sido dado algo entre medio, algo por mientras. Y ese por mientras se llama la ley. ¿Y por qué fue dado? A causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir que fue dado a causa de las transgresiones? Veamos los versículos 24 y 15. 24 y 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, esta palabra ayo es la palabra que traducen otras versiones como tutor. Es decir, que la ley fue entregada para que el hombre conociera su incapacidad de ser perfeccionado, y conociendo su incapacidad, entonces se diera cuenta de que necesitaba algo superior, y eso algo era Cristo. Dice el versículo anterior que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, la ley era imperfecta. No, la ley no era imperfecta, no puedo decir eso.
El pacto era imperfecto. Pablo también tiene el cuidado siempre de que la ley era mala, entonces no, no era mala, la ley es perfecta. Porque la ley refleja también a Dios mismo. Entonces la ley no es imperfecta, pero a causa de que el hombre es imperfecto, el primer pacto era imperfecto. Porque el primer pacto era condicional, no era incondicional. Entonces necesitábamos un mejor pacto. Necesitábamos algo que fuera definitivo. ¿Y qué es eso? Es el nuevo pacto. Ya dijimos que ese pacto fue profetizado en Jeremías 31, que entiendo que es unos 400 años antes de Cristo. Ya dijimos que la ley ya no estaba afuera, sino que estaba adentro, que traía comunión con Dios y que también nos prometía perdón de pecados. ¿Cuándo fue instituido? En la última cena. Sí, pero también cuando la sangre fue derramada en la cruz y también en el cielo. Y ese es el versículo que delante iba a leer, no leí. Hebreos 9:24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, es decir, el santuario hecho de mano es el santuario del antiguo pacto, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces vemos que aquí que el Señor se ofreció en el cielo, en el santuario celestial, no en el santuario terrenal, sino en el celestial. Y ahí presentó su sangre, y desde ese momento nosotros tenemos ya completamente inaugurado el nuevo pacto. ¿Qué otro contraste tenemos con el antiguo pacto? Es que este nuevo pacto requiere sacrificio, pero solo un sacrificio. Y de hecho, si seguimos leyendo el pasaje que estábamos viendo recién, dice así: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, siempre el problema fue el pecado. No era la ley, sino que era el pecado que no hacía que pudiéramos cumplir la ley. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, en el antiguo pacto se ofrecían muchos sacrificios, ahora tenemos un solo sacrificio. Y si se dan cuenta, en este pasaje, en el versículo 25 en particular, se nos dice que el sumo sacerdote entraba cada año en el lugar santísimo, con sangre ajena. Porque en el pueblo de Israel se celebraba lo que era la fiesta del día de la expiación. Y esa era una fiesta solemne, que era una vez al año, no la Pascua. Habían todo un calendario de fiestas en Israel, que incluía la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, las primicias, y también la fiesta de los tabernáculos, también la fiesta del sábado, y también el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y ese día, que no lo profundizamos, nos dedicamos a ver la Pascua, pero esto es algo glorioso. Al morir el Señor Jesús en la cruz, Él no solo cumplió la Pascua, que es la liberación de Egipto, sino que también cumplió el día de la expiación. O sea, en realidad el Señor en la cruz, todo lo que ocurrió antes fue una sombra, y lo que ocurrió en la cruz fue la consumación tanto de la Pascua como del día de la expiación. Así que aquí se nos está diciendo en el versículo 25 que esa vez que entra el sacerdote una vez al año, eso es el día de la expiación. Es decir, cuando el Señor Jesús murió, fue el Cordero Pascual,
pero también fue el Cordero expiatorio. Pero ya no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y con el tema de solo un sacrificio, también lo podemos ver en Hebreos 10:12. Dice así. Vamos a leer el 11 y el 12 para ver el contraste. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Hermano, que te dejo de compartir. Qué fuerte es para un judío leer esto. Usted, imagínense que usted es judío y que le llega esta carta y le dice que todo el sistema de corderos, el sistema de los sacrificios, con tanta sangre derramada, llegue alguien y le diga, esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. O sea, para un judío esto es una frase muy fuerte, muy tremenda. Y de hecho, hermano, sin ir más lejos, hace poco veía una entrevista que un periodista o pensador norteamericano, se llama Ben Shapiro, le hacía al pastor John MacArthur. Y él le decía, John, dime tú, ¿por qué yo soy judío? Porque él es judío. Y le decía, ¿por qué yo me tendría que hacer cristiano si en realidad yo, siendo judío, tengo la fiesta? De hecho, practico el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Ustedes dicen que necesito perdón de pecados, pero yo celebro el Yom Kippur, que entonces yo tengo el perdón de pecados. John MacArthur le da una respuesta que la encuentro muy asombrosa. Él dice, tú no deberías ser cristiano a pesar del judaísmo, o sea, a pesar del antiguo pacto, sino deberías ser cristiano debido al nuevo pacto. Porque no, en el antiguo pacto y el antiguo testamento, en realidad, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, habla de Jesucristo, y en la vida de Jesucristo vemos el cumplimiento de muchas profecías. Sin ir más lejos, la profecía del nuevo pacto, el cumplimiento de la Pascua, y en estos últimos 2 días de la vida del Señor Jesús, vimos muchos cumplimientos de profecía, en particular cuando decía que sería negado, que todos le abandonarían, cuando decía que sería engañado por 30 monedas de plata. Es decir, nosotros creemos en Cristo debido al Antiguo Testamento y no a pesar del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Y bueno, en esa entrevista John MacArthur le da una serie de profecías que fueron cumplidas en Jesucristo. Y así es como él le responde. Entonces, volviendo al tema. El nuevo pacto tiene una gran diferencia con el antiguo pacto, que no es imperfecto. El antiguo pacto era imperfecto, se necesitaban muchos sacrificios. El nuevo pacto es perfecto, se requiere solo un sacrificio. O en otras palabras, el antiguo pacto era imperfecto porque la sangre de los corderos era ineficaz. El nuevo pacto es perfecto porque la sangre del cordero, Jesucristo, es eficaz. Y esa es la gran diferencia del antiguo y del nuevo pacto. Que ese cordero que fue ofrecido en ese día de Pascua, ese sí era un cordero perfecto. Entonces, hermanos, volvamos a la escena en la que estaban ahí los, en la última cena. Jesús toma el pan, le dice, coman, esto es mi cuerpo, hacer esto en memoria de mí. Toma la copa, la bendice, la comparte, y él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, hecho en mi sangre. Y lo que está diciendo, básicamente, es, todo lo demás, de aquí hacia atrás, se acabó. Se acabó. En este momento queda abolido porque ha sido llevado por fin a su perfección. Quedó abolido. Y yo me imagino la sorpresa que habrán tenido esos discípulos judíos al ver que todo lo que habían leído en la escritura, en
En toda su vida, porque ustedes saben que los judíos estudiaban mucho la escritura. Eh, Estaba ahí cumpliéndose ante sus ojos. Todo el drama de la redención se estaba cumpliendo en ese mismo momento en que Jesús compartió de la copa. Dijo, eso de atrás quedó finalizado. Ahora comienza algo nuevo. Y ahora tienen que hacer memoria de lo que estamos haciendo en este día, en esta última cena. Ya no de lo que está atrás, sino que ahora de la realidad. Entonces, en el último punto es que este pacto nos trae la realidad. Y es un versículo que ya leímos, lo vamos a releer. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús entró en el cielo mismo, en la realidad, el santuario celestial, en los lugares celestiales. Bueno, ahí está haciendo un esquema de los pactos. Y hermanos, el último punto que quiero tocar, que no lo tengo escrito aquí, tiene que ver que Jesús cuando tomó la copa, dijo otra frase más que también apunta al Antiguo Testamento. Quizás no es tan claro, pero está la referencia. ¿Y dónde está? Aquí cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, en mi sangre, derramada por muchos. Y esa palabra muchos, hay muchos comentaristas que dicen que está apuntando a otro pasaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús usó la palabra muchos? ¿Y por qué algunos evangelistas registraron la palabra muchos en vez de ustedes? Es porque esta palabra muchos nos lleva al Antiguo Testamento, a un pasaje que yo sé que ustedes conocen, pero lo vamos a ver porque está relacionado a lo que el Señor hizo. Isaías 53. Esta es la sangre del nuevo pacto, o esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos, para remisión de pecados. Entonces, Isaías 53, versículo 12, dice así: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y ahí está la referencia. ¿Por qué Jesús estaba usando entonces la palabra muchos? Es porque él también estaba apuntando a que él es no solamente el cumplimiento de los corderos del Antiguo Testamento, tanto de la Pascua como de la expiación, y no solamente de la profecía de Isaías, perdón, de Jeremías, sino que también él es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y ahí nos dices, no hace sentido cuando escuchamos que en Jesús se cierran la ley y los profetas. La ley y los profetas están en Jesucristo. Las más grandes profecías, y en realidad toda la escritura, apunta a Jesucristo. Dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el siervo de Jehová que se profetiza en Isaías. Y este siervo de Jehová no está solamente profetizado aquí en Isaías 53, sino que es un personaje importante del libro de Isaías. Les voy a dar todos los capítulos de Isaías que hablan del siervo de Jehová. De hecho, a estos pasajes le llaman los cantos del siervo de Jehová o los poemas del siervo, y merecen un estudio por sí mismos, porque en realidad nos hablan demasiado de nuestro Señor Jesucristo. Se los voy a dar para que los tengan, de hecho los voy a anotar acá.
Entonces, el Señor Jesús, al tomar la copa, Él demostró que también Él es el siervo de Jehová que se profetiza en Isaías. Isaías. Los pasajes son capítulo 42, versículo 1 al 9, 49, versículos 1 al 6, 50, del 4 al 11, 52, o sea, a partir del último versículo del 52 hasta todo el capítulo 53, hasta el 53, al versículo 12. En todos esos pasajes de Isaías se nos habla del siervo de Jehová. Y ustedes dense el tiempo de leerlos. Por ejemplo, uno de estos pasajes es el que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me llevó a dar las buenas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a anunciar liberación de las cárceles. Ese es uno de los poemas del siervo del Señor. Entonces, esto nos ayuda más a ver que en ese momento de la última cena, que en realidad es también nuestra primera cena, estábamos teniendo el clímax de la historia de Jesús en la tierra, sin contar la cruz, obviamente. Estábamos teniendo el clímax de la historia del antiguo pacto, porque estaba terminando el antiguo pacto. Por fin llegó a su clímax, a su completitud, a su cierre, porque con Jesús se termina ese antiguo pacto y se inicia el nuevo pacto. Y eso nos permite entender por qué Lucas usa una frase que está en Lucas 22, perdón, Lucas capítulo 22. Versículo 15. Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 15, dice así. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? Y la expresión que usa aquí el original es con deseo he deseado. Y cuando en el original se usa esa expresión de repetir una palabra, es un énfasis. Por ejemplo, desierto, desierto, digo, es un énfasis para decir realmente, verdaderamente. Aquí dice, con deseo he deseado. Podría haber dicho he deseado, pero no, él dice, con deseo he deseado comer con vosotros. O sea, esta Pascua era algo para Jesús demasiado importante. Tan importante que tuvo que mandar primero a Pedro y a Juan a que prepararan el lugar de antemano. Tuvo que ir a ese lugar de noche para que nadie porque lo estaban buscando. Entonces tuvo que ir de noche para pasar desapercibido y para que Judas no lo delatara. Para que Judas no supiera, tuvo que mandar primero a dos, que ellos y tuvieron que tener un código secreto que la persona que llevaba el cántaro en la cabeza, él era el que iba a preparar el lugar. O sea, el Señor preparó esta Pascua con una dedicación inusual que no vemos en la Escritura. Él tenía de antemano conversado con la persona que les iba a preparar el lugar, porque llegaron al lugar y ya estaba dispuesto. O sea, esta Pascua para Jesús era algo totalmente importante. Era fundamental y tenía que salir a la perfección. Fue un momento en el que estuvieron probablemente largas horas reunidos, en el que ya vimos que se anunció la negación de Pedro, se anunció la traición de Judas, Judas salió, en algún momento disputaron por quién era el mayor, en otro momento Jesús se sacó el manto y se puso la toalla, le lavó los pies. Fue un momento largo que duró probablemente varias horas antes de que padeciera, porque dice, he deseado, aquí, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. O sea,
El Señor sabía que después se venía todo el padecimiento, pero antes de vivir ese padecimiento, Él tenía gran importancia en esta cena, por todo lo que se estaba consumando. Entonces, hermanos, al ver esto, todo el peso que tuvo esto, nosotros podemos apreciar más lo que recordamos cada domingo. En realidad, no es algo sencillo, no es algo, o sea, es muy sencillo, pero es muy, muy tremendo, hermano. Es todo el antiguo pacto, todo el antiguo testamento concretado, llevado a cabo, finalizado, lo imperfecto superado por lo perfecto, los muchos sacrificios superados por un sacrificio, la sombra superada por la realidad, los corderos superados por el cordero. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima vez que nos reunamos vamos a ir viendo los acontecimientos que sucedieron ya después de esta cena. Vamos a ir viendo el jardín del Getsemaní, el juicio a Jesús, que tuvo varias etapas, y ya en la última vamos a ver el momento mismo de la crucifixión, porque la crucifixión es un evento también largo que amerita un estudio más profundo también. Entonces, bueno, hermanos, ya son las 9:04, nos quedamos un poco más tarde, pero también terminamos a buena hora.